Diagnóstico Monumental. En un minuto, el primer y segundo candidato a la vicepresidencia de cada partido deberá responder por separado una pregunta especial de Noticias Monumental. Los candidatos a la segunda vicepresidencia deberán abandonar momentáneamente la cabina, mientras su compañero de fórmula responde. Monumental. Bueno, tenemos 5 sobres con preguntas para los partidos enumerados de la A al E, por lo que antes de cuando estábamos en la pausa lo rifamos en orden de llegada al debate precisamente monumental, y entonces el candidato que está aquí va a contestar en minuto y medio lo que estamos planteando en el sobre, y posteriormente incluiremos inmediatamente al candidato a la segunda vicepresidencia y le haremos la misma pregunta al candidato. Entonces inicia el movimiento libertario. Don Telmo. Costa Rica aumentó la inversión en educación para convertirse en uno de los países latinoamericanos que más gasta en este tema, pero los indicadores no están entre los más altos de la región. ¿Cuál es la estrategia de su nómina para mejorar el sistema educativo costarricense, don Telmo? Sí, es verdad, ese comentario es estrictamente verdad. Hemos invertido de maneras altas y no hemos logrado resultados favorables. Lo que hay que hacer es ponerle objetivos a la educación. ¿Qué espera uno que salga un niño sabiendo después del primer grado, el segundo grado, el tercer grado? Y proponemos también que en algún nivel, ya en la secundaria, tiene que haber un contenido que le permita a la persona incorporarse al mercado de trabajo, tipo ingeniería, computación, conocimiento de idioma, en particular el inglés. El inglés de hoy es como el latín de aquel tiempo, para que pueda incorporarse al trabajo. Esto tiene que ser después sujeto a medidas para estar seguro de que estamos logrando los resultados que esperábamos y compararnos internacionalmente. Hay una prueba que se llama PISA, que nosotros deberíamos ver en qué consiste y asegurarnos que en los currículos está incluido ese material. En algunos lados alguna gente sugiere dar algún bonos a los profesores que logran que sus alumnos tengan mejores resultados y tener ese sistema de incentivos en que logre una remuneración que tenga una parte, un componente por bonos educativos para los profesores que den mejores resultados. Pero sí es verdad, la calidad de la educación hay que mejorarla y solo con pruebas se puede saber. Don Telmo, muchas gracias. Vamos a pedirle a doña Abril Gordienco. Ella es candidata a la segunda vicepresidencia del partido Movimiento Libertario, que nos acompaña ahora sí para plantearle exactamente la misma pregunta que le planteábamos a don Telmo. Doña Abril, bienvenida nuevamente. Esta es la consulta, tiene minuto y medio para contestar. Costa Rica aumentó la inversión en educación para convertirse en uno de los países latinoamericanos que más gasta en este tema, pero los indicadores no están entre los más altos en la región. ¿Cuál es la estrategia de su nómina para mejorar el sistema educativo costarricense? Doña Abril, tiene minuto y medio. Gracias. Mire, la educación es definitivamente uno de los factores fundamentales para impulsar el desarrollo de las personas, el desarrollo humano y por ende el desarrollo de un país. Nosotros creemos que hay que abrir más la oferta de colegios técnicos y vocacionales, vincular los colegios con los sectores productivos. La educación debe ser de igual calidad en todo el país. Hay una gran diferencia entre el nivel educativo que reciben los muchachos en las zonas alejadas que el nivel de educación que reciben los muchachos que están en la GAM, por ejemplo. Eso ocurre igual con la tecnología. La banda ancha, internet de banda ancha debe hacerse llegar absolutamente a todo el territorio nacional, ser accesible a todos los centros educativos, tanto para los niños como para los profesores y maestros. Promovemos la idea de dar computadoras a todos los niños, especialmente mediante alianzas público-privadas. Creemos en la educación dual, que consiste en una mezcla de académica y práctica en convenios con empresas, ampliar la oferta de programas de educación de línea, revisar la educación universitaria para reorientarla hacia lo que requiere el mercado y la estrategia de desarrollo, ampliar las herramientas tecnológicas para facilitar la labor de maestros, como el expediente electrónico estudiantil. Doña Abril, muchas gracias. Son las 12:26. Le sigue respondiendo la Unidad Social Cristiana, don Carlos Araya, precisamente como candidato a la primera vicepresidencia de la República. Ellos escogieron este sobre y les vamos a plantear, cuando yo logre sacar la tarjeta, ahí está, la consulta. Don Carlos, tiene minuto y medio para responder.
El agua será el oro de las futuras generaciones. Sin embargo, en Costa Rica lleva años discutiéndose sobre este tema. ¿Cuál será su política sobre acceso y protección del agua? Carlos. Sin lugar a dudas, el agua es fundamental. Nosotros hemos planteado no solo el agua, sino todo aquello que nos da vida por parte de la naturaleza, proyectos concretos, protección a los nacimientos de agua. Hay que analizar muy bien el AIA, analizar sus objetivos, analizar lo que está haciendo cuando lleguemos al gobierno de la República, favorecer todos aquellos planes y programas que nos ayuden a nosotros de una u otra manera a conservar el agua, a no contaminar los ríos. Esto es fundamental, no contaminar los ríos. Yo trabajé 32 años en la Universidad Nacional como docente y nos dimos cuenta que hay un río que pasa casi al centro de la Universidad Nacional y poco a poco se fue contaminando y hoy día se ha perdido. Entonces tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con la protección de las nacientes de agua, tiene que ver con planes concretos, tiene que ver con la administración del agua, etcétera, etcétera. Para nosotros esto es muy importante. Don Carlos, muchas gracias. Vamos a pedirle a doña Patricia Vega, candidata a la segunda vicepresidencia del Partido Unidad Social Cristiana, que nos acompañe aquí en la cabina. Está ingresando, ahí la están viendo ustedes en Canal 2. Doña Patricia, nuevamente bienvenida. Tiene que responder la misma consulta que se le hizo a don Carlos en minuto y medio, y ahora sí. Esta es la consulta. El agua será el oro de las futuras generaciones. Sin embargo, en Costa Rica lleva años discutiéndose sobre este tema. ¿Cuál será su política sobre el acceso y la protección del agua, doña Patricia? Bueno, sí, a pesar de que somos uno de los países con mayor fuentes de agua, definitivamente no la hemos tratado como la tenemos que tratar para que nos dure y para que sea efectivamente un bien valioso. El 5% de las aguas residuales apenas es tratada. O sea que estamos botando a nuestros ríos absolutamente el 95% de las aguas servidas. Ese tema en el alcantarillado sanitario de San José se está tratando, pero no hay mayores ni proyectos ni grandes cosas en otros lugares del país. Yo creo que ese es un tema fundamental de inversión en infraestructura pública en el que hay que trabajar. El otro tema es el tema de dispersión institucional. El AIA, Senara, hay varias instituciones que se encargan de diferentes aspectos del tratamiento del agua y en ese tema pues hay que aunar esfuerzos para que haya coordinación y no se, digamos, den directrices diferentes. En el tema de las fuentes de agua, ya el agua, obviamente las zonas de protección, el tema de los anillos para el crecimiento de las ciudades que pueden afectar los acuíferos, eso hay que desarrollarlo dentro del tema de planificación del crecimiento urbano. Debe incluir el tema del agua como un elemento a valorar. Doña Patricia, muchas gracias por su respuesta. Eran los candidatos a vicepresidentes del Partido Unidad Social Cristiana. Son las 12:30. Le corresponde ahora el turno a don Helio Fallas, candidato a la primera vicepresidencia del Partido Acción Ciudadana. Ellos escogieron el sobre B. Y el sobre B tiene la siguiente consulta. Tiene minuto y medio don Helio para contestar. En Costa Rica, unos 280,000 hogares son pobres, lo que significa 20,6% de los hogares del país. ¿Cuál es el principal plan de su nómina para disminuir la pobreza en Costa Rica, don Helio? Bueno, creo que esta es una pregunta central, me parece a mí, en un futuro gobierno del PAC. Yo creo que lo principal acá es, hay varias medidas, pero una fundamental tiene que ver con la generación de empleo, pero empleo decente, no cualquier tipo de empleo. Nosotros tenemos una visión en el PAC que el crecimiento económico es importante, pero si ese crecimiento económico genera empleo y empleo de buena calidad. Entonces, estamos, digamos, con un conjunto de programas en términos de lo que es capacitación, lo que es ayuda a las pequeñas y medianas empresas, todo lo que es la banca de desarrollo, en el cual lo que buscan son llevarles
aspectos de crédito, servicios técnicos, transferencias de tecnología a estos grupos y emprendedurismo, sobre todo para los jóvenes, como un mecanismo de generar más empresas, pero al mismo tiempo generar fuentes de empleo. Y aquí quisiera resaltar que lo que es, esto sería especialmente impulsado para lo que es la economía doméstica, dado que el tipo de empresas de las pymes son las que generan más empleo. Don Helio, muchas gracias por su respuesta. Era el candidato a la vicepresidencia, la primera vicepresidenta del partido Acción Ciudadana. Ingresa doña Ana Elena, a quien le damos la bienvenida a la cabina monumental. Doña Ana Elena tiene 1.5 minutos para contestar la misma pregunta que le hicimos a don Helio, que es la siguiente. En Costa Rica, unos 280.000 hogares son pobres, lo que significa 20,6% de los hogares del país. ¿Cuál es el principal plan de su nómina para disminuir la pobreza en Costa Rica, doña Ana Elena? Bueno, creo que ese número es un poco conservador porque los últimos que yo adiviné que eran alrededor de 350.000 personas en condición de pobreza extrema que viven con menos de 500 colones al día, es decir, que no tienen las 3 comidas diarias y que alcanza alrededor de 87.000 familias. Nosotros como Partido Acción Ciudadana, y lo mencioné yo antes cuando hablamos del tema de desigualdades, tenemos la propuesta de poder hacer, bueno, lo primero es tener el registro único de beneficiarios para saber a quién se le da el dinero, por cuánto tiempo, porque no pensamos administrar la pobreza, queremos barrer con ella misma. El poder llegarle a esta cantidad de personas en 4 años y sacarlas de la pobreza extrema a el nivel de pobreza, es decir, de la exclusión total a la que están, a que tengan acceso a servicios básicos del Estado, lo creemos que lo vamos a hacer en 4 años, y lo haremos a través de no solo estas políticas localizadas y focalizadas que haremos con FODESAF, sino garantizando los derechos humanos fundamentales como es las políticas universales, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al agua potable, el acceso a la vivienda digna. Estos serán las familias prioritarias a las cuales nosotros empezaremos a trabajar con ellos a partir del 8 de mayo y estamos seguros que con la propuesta de don Luis Guillermo Solís en 4 años ya no estarán en pobreza extrema. Doña Ana Elena, muchas gracias. Eran los candidatos a la vicepresidencia del Partido Acción Ciudadana. Son las 12:34. El Frente Amplio escogió el sobre C. Y está doña Dagmar Facio con nosotros, candidata a la primera vicepresidencia. Tiene 1.5 minutos para contestar la siguiente pregunta, doña Dagmar. El manejo de las últimas concesiones nos ha dado dolores de cabeza, pero muchos lo admiten como un sistema adecuado para realizar grandes obras. ¿Apoya su nómina la concesión de obra pública y en cuáles condiciones, doña Dagmar? No, el Frente Amplio no apoya la concesión. El Frente Amplio, llegando al gobierno, promoverá que se elimine el plan de concesiones, que se elimine el COSEBI y que realmente nosotros volvamos a recuperar nuestra posibilidad de hacer cosas. A nosotros se nos olvida que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes era uno de los ministerios más, que la gente más feliz se trabajaba ahí, porque eran ingenieros realmente comprometidos, profesionales, que simplemente fueron movidos para esta nueva modalidad de hacer grandes estructuras. En el país hay dinero, tan es así que vienen los que concesionan y son los bancos costarricenses los que les prestan el dinero. Hay plata en el Instituto Nacional de Seguros, como pudimos ver ahora a partir del problema con OAS. Los costarricenses realmente estamos hartos de que ese modelo sirva para que se privilegien unos y que además los resultados sean pésimos. El Frente Amplio cree que Costa Rica debe ser quien haga sus obras y además eso le dará empleo a muchísimos costarricenses, por ejemplo, que están hoy en el norte del país, que si no trabajan en piña, no trabajan en nada. Creo que debe ser una... Doña Dagmar, muchas gracias. Vamos a pedirle a don Walter Antillón, candidato a la segunda vicepresidencia del Frente Amplio, que ingrese a la cabina monumental para que responda entonces la misma consulta que le hacíamos a doña Dagmar. Don Walter, bienvenido nuevamente a la cabina monumental. Le habíamos planteado una pregunta a doña Dagmar
que tuvo minuto y medio para contestarlas, particularmente las mismas condiciones en las que usted tiene que contestar minuto y medio. La consulta es esta. El manejo de las últimas concesiones nos ha dado dolores de cabeza, pero muchos lo admiten como un sistema adecuado para realizar grandes obras. ¿Apoya su nómina la concesión de obra pública y en cuáles condiciones, don Walter? Sí, en general no apoyamos la concesión de obra pública. Pensamos que hay muchos otros modos de construir que se han usado con mucho éxito en Costa Rica durante muchísimos años y que prácticamente los han dejado de usar. O sea, ahora la concesión, en mi criterio, es un instrumento típicamente neoliberal, un instrumento pues dirigido a sustituir, digamos, las iniciativas del Estado, ¿verdad? Yo pienso que en ese sentido la concesión tuvo que haber sido objeto de una ley mucho más cuidadosa, mucho más previsora, para que pudiera ser un instrumento pues útil. Las concesiones que hemos tenido han dejado experiencias malas. Me parece que conviene que el país piense en regresar a las otras formas de obra pública, ¿verdad? Gracias, don Walter Antillón. Él es candidato a la segunda vicepresidencia del Frente Amplio.